fiesta de la Pascua. Entonces, ¿qué celebraban en la fiesta de la Pascua los judíos? Celebraban el momento histórico en que Dios los liberta del yugo de esclavitud en el cual el pueblo estuvo sometido en Egipto. Aquella noche en que Dios pasó por el ángel de la muerte. Acuérdense que el pueblo se le dio una orden que marcaran las casas con sangre, todos los dinteles, porque el ángel de la muerte iba a pasar. Ellos prepararon la cena, el cordero, prepararon completamente el cordero, lo comieron apresuradamente porque iban a salir ya de la tierra de Egipto, porque Dios les había dado libertad y salvación al pueblo. Esa noche el pueblo de Israel tuvo una comida especial, determinada por Dios, donde comían la carne del cordero sacrificada, y desde ese momento fue estipulado que se celebrara dicha conmemoración anualmente. La fiesta de la Pascua era la unión de dos fiestas, la comida pascual y la fiesta de los panes sin levadura, y eso lo encuentra en Lucas 22:1, la cual duraba 7 días. Por lo general, las fiestas duraban 7 días. ¿Por qué Jesús aparece en todas las fiestas? Jesús comienza a aparecer en toda y cada una de las fiestas, dando cumplimiento que Él es la verdadera fiesta. O sea, que Jesús viene a representar, por ejemplo en la Pascua, dando a entender, o sea, la fiesta de la Pascua representaba la salida de los hijos de Egipto a una libertad, y ahora Jesús aparece en la fiesta y vamos a ver el significado que es la Pascua para nosotros. A esta fiesta asistían todos los hombres judíos mayores de 12 años, así que Jerusalén se convertía en una ciudad con muy alta influencia de personas, y a través de los estudios se ha calculado que Jerusalén tenía normalmente de 100,000 a 300,000 habitantes, mis hermanos. Y normalmente esta fiesta llegaban, se multiplicaba, o sea que el historiador Josefo dice que cómo se multiplicaba esta fiesta, eran más o menos de 2.700.000 personas que habían en esta fiesta. O sea que había mucha gente, y en el templo había mucha gente, y por eso se volvió un negociazo cada año. ¿A qué se le va pareciendo esto? Así que esa semana todos los aposentos y hogares abrían sus puertas para recibir una cantidad de público de todos los lugares del mundo. Las personas venían a presentar su sacrificio al templo, y Josefo dice que en esa semana los sacrificios se multiplicaban por 10. El mismo historiador cuenta que en esa semana se presentaban más de 250,000 sacrificios. Una barbaridad. Algo tremendo. Y Juan nos cuenta que Jesús vino a esta fiesta como lo hizo desde que tenía 12 años. ¿Se acuerda que a los 12 años va a la fiesta, habla con los doctores de la ley? O sea que Jesús, desde los 12 años hasta los 30 años, ellos iban cada año a la fiesta. No como dicen todas esas cosas falsas, que Jesús se fue por allá y que volvió a aparecer simplemente a los 30 años y que se perdió desde los 12 años hasta los 30. Eso es una gran mentira, porque Jesús iba como todo un judío a las 12, a los 13, a las 14, a los 15, hasta los 30 años estuvo Jesús yendo a todas estas fiestas. Y el significado de Jesús aparecer en cada fiesta representa un significado que lo vamos a ver en esta mañana. ¿Por qué creen que Jesús se perdió de sus padres?
por la cantidad de gente que había. Jesús, por esos 3 días estuvo hablando con los doctores de la ley, estuvo en el templo, pero dicen que no lo encontraron, aún lo buscaron por todo lado, hasta que lo hallaron en el templo. Había mucha gente, esa fue la razón por la cual Jesús se perdió. Pero ahora venía un momento distinto en su vida, cuando su ministerio público había comenzado. O sea, aquí vemos a un Jesús, por favor, siéntelos a oír la palabra, trae a Micaías, venga para acá, Carmen. Aquí Jesús, lo vemos, ahora venía un momento distinto en su vida, cuando su ministerio público había comenzado. O sea, aquí vemos a Jesús en su ministerio y ya las cosas habían cambiado, mis hermanos. Ya no es el muchachito que está con el papá y la mamá, con José y María, en el templo y que tiene que obedecer y regresarse a la casa. Ya él comienza su ministerio. Vimos completamente hace 8 días cómo hace su primer milagro en Caná de Galilea, y ahora va a ser una manifestación Jesús que va a comenzar a traer división, va a comenzar a traer cuestionamiento, va a comenzar a traer no fama, sino que va a comenzar a traer furia entre todos estos dirigentes que habían en el templo. Amén. Y comencemos. ¿A dónde se dirigió Jesús? Al templo. Mire lo que dice. Y mire lo que dice, versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas estaban allí sentados. Las personas que venían de otras regiones a Jerusalén, les quedaba muy difícil venir con sus animales propios para presentar su sacrificio. Acuérdese que la ley estipulaba que cada persona debía de presentar un animal. En el caso de las personas más opulentas, presentaban corderos. En el caso de las personas más pobres, presentaban palomitos. Y por eso, cuando todas estas personas venían de diferentes lugares, no podían traer los animales. Entonces ya en el templo había un negociazo, había un negocio como lo vemos hoy en día, había un gran negocio, y encontramos, acuérdense que el templo no es el templo de Salomón, ni el templo que es terrífico, este es el templo de Herodes en el cual Jesús entra, que ya lo vamos a describir, y como no podían llevar los animales, era un gran negocio porque les tocaba comprarlos. El animal se vendía en el mismo templo. Creo que un paisa hubiera hecho el negocio de su vida, estando allá, un buen antioqueño, pero dice que ya había en Antioquia de Palestina. Acuérdese, Antioquia de Palestina. Bueyes, ovejas, palomas. Ahora sí, hablando en serio, ¿saben quién estaba detrás del negocio? Detrás del negocio estaba nada menos y nada más que el sumo sacerdote, quien había dado permiso que estos vendedores estuvieran ubicados en el atrio del templo, es decir, ya dentro de las instalaciones del templo. Acuérdense que el templo tenía 3 lugares, en representación al tabernáculo también, que tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Estos animales estaban ubicados en el atrio exterior, donde estaban los griegos también, nada menos y nada más. Ahí eran ubicados los animales, y aunque pareciera ser que estaba en lo que se conocía como el atrio de los gentiles, que era la parte más externa del templo, pero que ya no hacía parte de este. ¿Sabes cómo era el negocio? Redondito. Y además de esto, Juan nos dice que estaban también los cambistas por todos lados.
Había gente vendiendo animales y habían cambistas también. O sea que la Western Union estaba allá. Los judíos mayores de 21 años debían pagar anualmente impuestos sobre la construcción del templo. Eso todo lo enseñan todos estos pastores. Así que muchos de los que venían de otras regiones, que manejaban una moneda distinta a los que se manejaban en Jerusalén, aprovechaban y venían a esta fiesta para pagar este impuesto, pero tenía que hacer el cambio a la moneda, y allí estaban los cambistas que por la módica suma de un 12% de más cambiaban la moneda. 12% de más. O sea, ¿se imaginan cómo se volvían estos hombres de millonarios cambiando al 12% la moneda? Hello. Y no estamos hablando ni de 50 ni de 100 personas. Estamos hablando de 2 millones de personas que asistían a las fiestas. Amén. Y detrás de todo este negocio del templo, tanto de los animales como la casa de cambios, estaba el sumo sacerdote. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas estaban allí sentados. El sistema sacrificial es lo que tenemos que ver. El sistema sacrificial que Dios había dado al pueblo para que realizaran tenía un propósito: hacer consciente al pueblo de su pecado, de la imposibilidad de relacionarse con Dios por ese estado de pecado, y de la necesidad de que un ser diera su vida por causa de ello. O sea, todo este sistema sacrificial le daba a entender al verdadero israelita que cada animal que se llevaba a sacrificar era una representación del pecado de ellos, que ellos no podían relacionarse con Dios por ese pecado, y se le pasaba al animalito para que ellos quedaran libres de la culpa. Eso era lo que representaba el sistema sacrificial. Un animal sin mancha moría por mí, su sangre era derramada por mí, y ahora sabes qué había pasado, que este simbolismo había quedado en el olvido. ¿Por qué? Porque se metió la mafia. Hello, se metió la mafia, porque hoy en día todo lo de Dios se quiere convertir en mafia. Todas las cosas sagradas se quieren convertir en mafia, y ya en el año 600 antes de Cristo, Isaías ve que ese sistema había sido violado, había sido burlado, y nos da esta profecía en Isaías 1 del 11, esta palabra, Isaías del 1 del 11 al 18, miren. Esto ya venía desde hace 600 años atrás. Mire lo que dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, al convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Por eso Jesús aparece en ese momento. Porque Jesús va a ser representación de cada fiesta que se cumple en Él, realmente. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Yo creo que Dios está diciendo de todos estos bandidos: estoy cansado que vendan milagros, estoy cansado que en la
las emisoras, en los canales de la televisión, los hayan tomado para vender y para vender y para vender y para vender mi santo nombre. Cuando extendían vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, por eso esa oración no sirve para nada. Creen que están orando, pero eso no sirve para nada. Yo oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Esa es la queja de Isaías a un pueblo que había abandonado a su Dios, a un pueblo que realmente había perdido el significado del sacrificio. Por eso esa fiesta de la Pascua era un simbolismo, una sombra, una tipología de la obra de Cristo en la cruz. Todo lo que usted ve, todo el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento, todo lo que usted ve en el templo, lo que hacía David, era sombra del que había de venir. Era sombra de este maravilloso y glorioso Cordero que iba a morir en una cruz. Por eso Juan dice, el Cordero de Dios, el título que le da Juan el Bautista, que ya lo vimos, quien con su sacrificio, con su sangre derramada, nos libró de la muerte eterna y nos dio vida. Así como la sangre del Cordero libró los hogares en esa noche en Egipto del ángel de la muerte, así mismo tenemos este Cordero que viene a la fiesta a ponerse en el templo, a darles a todos estos judíos a darles la enseñanza de que alguien más grande que el templo estaba ahí. Primera de Corintios 5:7, por favor. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hello. La Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Lo que hay que ver, mis hermanos, es que uno mayor al templo entró ahí. Y que uno que realmente iba a hacer el sacrificio completo, como lo vimos en esta mañana, la expiación completa que el Padre requería, la propiciación por nuestros pecados, lo cumpla fidelidad a Jesús. Ahora Juan nos cuenta que Jesús venía al templo y esto fue lo que contempló: una galería, un negocio en algo tan sagrado, en una fiesta que era un tipo de la obra que empezaba a realizar y quedaría plenamente hecha en la cruz del Calvario 3 años después. O sea, y es terrible, porque antes de Jesús terminar su ministerio, le toca otra vez entrar al templo y hacer lo mismo. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Versículo 15. Por eso a esto se le llama una predicación expositiva, porque vamos versículo por versículo. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. El Señor cogió muy seguramente cada pedazo de los lazos que debía haber caído de todos los animales que habían, e hizo un rejo, construyó un rejo
y empezó a bolear rejo. ¿Se acuerdan cuando los abuelos lo que volaban, lo que daban era rejo venteado? Y Jesús, porque la palabra dice que el celo de mi casa me consume. Jesús cogió, seguro, de todas esas partes de lo que llevaban de los animales, formó un rejo y empezó a dar rejo y sacó corriendo de esa manera a los comerciantes de la fe, sacó esos animales, los volcó de las mesas de los cambistas, las monedas. Imagínese la escena, mi hermano, imagínese la escena. El Dios en carne propia, el mismo Hijo de Dios, el celo de Dios en el templo. Me imagino que a esos cambistas, a todos esos negociantes, les faltaron paticas para salir corriendo. Y mire, imagínese, era la fiesta más concurrida. Se imagina el tumulto, la gritería, las monedas rodando por el piso, esa manada de animales saliendo y saltando, y toda la bullería que se debe haber pasado en esos momentos. Y sabes que mucha gente dice que ahí ocurrió un milagro, y este es el milagro, que un hombre desconocido, Jesús apenas estaba empezando el ministerio, con un pedazo de cuerda sacó corriendo a todos estos comerciantes de la fe. Creo plenamente que la autoridad divina hizo que todos salieran despavoridos. Era el celo de Dios en ese momento allí actuando. Y ante la ira de Dios lo único que se tiene que hacer es correr. Ha temblado 2 veces. Ayer tembló una vez, hoy tembló otra vez. ¿Sabe qué hace la gente cuando hay un temblor? Salen despavoridos. Ahí se dicen, Dios mío. ¿Y sabe qué les dice Jesús? No hagáis la casa de mi Padre casa de mercadeo. ¿Sabéis que este acto Jesús lo hizo al principio de su ministerio, como nos lo cuenta el apóstol Juan, y en la última semana de su vida terrenal, como nos lo cuentan los evangelios sinópticos? ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? ¿Cuáles son? Marcos, Mateo y Lucas son los evangelios sinópticos. ¿Por qué son sinópticos? Quiere decir que son parecidos. Juan es muy diferente a los evangelios sinópticos. Y en Mateo 21:13 podemos mencionarlo, y les dijo, escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Veamos la aplicación de estos primeros textos. Veamos la aplicación. Sabemos que hoy sigue pasando lo mismo. Hoy también hay por allí quienes han convertido la fe en un negocio. Aquellos que dicen pacten con Dios para que reciban. ¿Tienen problemas financieros? Pacten con Dios. ¿Tienen problemas matrimoniales? Pacten con Dios. ¿Tienen problemas de salud? Pacten con Dios. ¿Tienen problemas de finanzas? Pacten con Dios. Satanás te ha robado lo que te pertenece. Pacta con Dios. Todo es pacto. Todo es pacto. Todo es pacto. Se le fue el hijo de la casa, pacte con Dios. Se le fue el gato de la casa, pacte con Dios. Está triste, pacte con Dios. ¡Qué vergüenza! Y aquellos que venden
unos pseudo brasileros, que usted los ve en la televisión, que le da ganas de vomitar a uno, porque tienen aceites ungidos para todo. Y yo no sé dónde están. Aquí vino un falso profeta, y a mí no me da pena decir el nombre, T.B. Joshua, es un falso profeta, y vienen con aceites, y la gente tiene la cara de él impresa y todo, y la gente compra el aceite. No. Y es que, pastor, mire que yo le eché el aceite y salió el demonio y todo. Pues claro, todo eso es un engaño. ¿Quién le dijo que un aceite saca un demonio? Entonces ese hombre es Dios. Y es los falsos profetas, los falsos evangelistas, los falsos apóstoles que hay hoy en día, que el pueblo de Dios está completamente ignorante, está completamente ciego, porque eso es lo que quieren, simplemente ver milagros, emociones, sanidades, pero no quieren estudiar la palabra de Dios. El aceite ungido traído directamente del huerto de los olivos, ¿quién lo quiere comprar? Este aceite sí te va a sanar, este aceite sí te va a prosperar. Y si usted va a Jerusalén, mejor dicho, ahí sí usted va a conocer a Cristo. Y montan negocios para que la gente vaya hasta Jerusalén. Negocios, negocios y negocios, y no saben cómo sacarle la plata a la gente, y la gente, como es tan ignorante, creen que allá Jesús se le va a transfigurar y se le va a aparecer. La iglesia de hoy en día está más interesada por lo que entra, ofrendas, diezmos, pactos, que por quien entra a esa iglesia verdaderamente. A la gente lo ven como un número. Hello. Esa es la realidad. A la gente la ven como un número. Y de acuerdo al número que tenga, esa persona va a ser más cuidada, mejor pastoreada, y le meten que tiene muchos demonios y muchos problemas, porque entre más vaya a liberarle y a cambiarla, pues más billetico va a soltar esta persona. Pues de la misma manera que Jesús hizo un rejo ese día, escúcheme, y esto no es para reírse, en el día del juicio cogerá rejo a estos comerciantes de la fe y los enviará al infierno eterno. Mateo 7:22. Mateo 7:22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y él entonces les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo a este texto le tengo temor y espanto, lo mismo que debía de tenerle usted. Segunda de Pedro 2, 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué el camino de la verdad está siendo tan blasfemado? Por todos estos mercaderes de la fe. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí podemos ver dos pasajes en los cuales podemos ver que va a llegar un día
para todos estos mercaderes de la fe. Amén. Y vemos un pasaje que nos habla de los falsos profetas, de los falsos señales que hay en este tiempo. Ahora también hay otra enseñanza para nuestra vida. Los judíos esperaban a un Mesías que viniera a su favor y los libertara de sus opresores. La segunda enseñanza que nos da este texto está referido a que Jesús vino como Mesías, pero no a fijarse de las circunstancias externas en que estaba su pueblo, sino en las circunstancias internas. Internamente el corazón de ellos se había completamente separado totalmente de Dios. Y Jesús viene al centro de su fe. En ese entonces era el templo era el centro de su fe. Y con un rejo en mano limpia comienza a limpiar el templo. Y es lo mismo. Muchos hoy en día esperan a un Mesías que los libre de sus opresiones. Pero el Señor está interesado no en lo externo de tu vida, ni en las circunstancias externas. Porque el apóstol Pablo lo dijo: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Por todo y para todo estoy enseñado. Todo lo puedo gracias a aquel que me fortalece. El Señor viene a tu vida, al centro de tu vida, a la porquería que hay en ella. Es lo primero que expulsa de tu vida. Toda la porquería que había en el templo, Jesús la expulsó. Y eso es lo que Jesús en este momento, en este tiempo, quiere hacer con la iglesia. Expulsar toda esa porquería que se ha inventado el hombre. Todo ese sistema religioso es lo que hay que expulsar de nuestros corazones. Y el que limpia el templo se llama Jesús. Y el que limpia esta casa se llama Jesús. Por eso tira monedas, por eso yo creo que con el rejo hasta le dio a los animales. Hello. Y lo que Jesús estaba haciendo es que realmente necesitamos un verdadero templo, limpio por este poderoso Salvador. Y a usted nada le vale venir a la iglesia con mucho dinero, comprar los milagros, pero si Jesús no limpia tu corazón, si Jesús no te hace nacer de nuevo, si el Espíritu Santo no viene y te convence de pecado, perecerás en tu destrucción eterna. ¿Saben que Roma tiene unas escaleras bastante prolongadas que cuando ellos las caminan y terminan supuestamente de caminar esas escaleras, al final dice: esto ha sido una obra esto ha sido una obra para que en el purgatorio tú no tengas tantos tormentos. Entonces, vemos toda la religión, vemos todo lo que vemos hoy en día, vemos los canales de televisión invadiendo completamente con mensajes que simplemente son para sacarle el dinero de la gente, y la gente como tiene tanta situación, tanto problema externo que resolver, pero lo que realmente tiene que resolver, lo de adentro de su corazón, no lo quieren resolver. Y por eso caen en todas estas trampas, mis hermanos. Todas estas trampas
pseudocristianas, de todas estas sectas que verdaderamente tienen confundidos a muchos, pero a muchos cristianos. Y eso es lo que espera. La gente quiere venir a la iglesia a que se le resuelvan todos los problemas. ¿Y quién dijo que el Evangelio es solución de problemas? Antes el Evangelio trae problemas. Antes el Evangelio trae problemas porque Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Trae problemas porque la Escritura dice que en tu casa van a ser enemigos. Trae problemas porque dice que se van a levantar contra ti por haber creído en Cristo. Nosotros estamos en el paraíso. En Siria, en Irak, a nuestros hermanos los queman. En Nigeria los queman. Yo quisiera que estuviéramos en un país de estos y que nos digan, ¿usted es cristiano? Allí ser cristiano es de vida o muerte. Cuando usted dice que es cristiano, te queman, te matan. Si tienes hijas, te las esclavizan o te las violan. Versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos, mire lo importante, entonces se acordaron los discípulos que está escrito, o sea, los verdaderos judíos, por eso es que ellos no comen cuento, por eso la mejor forma de usted evangelizar a un judío es leerle Isaías 53. Usted pone en un aprieto a un judío cuando le lee Isaías 53. Ellos conocen la Escritura. No es como la gente que va a la iglesia. La gente que va a la iglesia ni pasan toda la semana. Hay supuestamente creyentes que pasan toda la semana y ni siquiera leyeron la palabra. ¿Y sabe? Por eso vimos hace 8 días cuando Andrés le dice a su hermano, le dice, porque estos son los testimonios, no es decir, mira, estuve comiendo con Jesús, entonces Jesús nos pusimos a jugar con la almohada y entonces nos comimos unos mamelos en la hoguera. No, tanta bobada, Dios mío. Cuando Andrés va donde su hermano Pedro le dice, hemos hallado al Mesías. ¿Sabe qué era? Decirle a un judío que había hallado al Mesías. Es lo que habían estado esperando por años y años. Siéntese atrás, por favor, siéntese atrás. Me llega tarde siempre, yo sé por qué. Y escuchen, hemos hallado al Mesías. Hoy en día, ¿sabe qué hace la gente? El testimonio de la gente es que Dios me dio un carro, es que Dios me esto, es que Dios me dio lo otro, es que Dios esto. Usted da el testimonio de Felipe a Natanael y le dice, le toca la puerta y le dice, Natanael, hemos hallado al que escribió Moisés. Ellos eran escritura. Ellos estaban viendo y ellos dijeron, esto está escrito. Lo que está haciendo nuestro maestro, esto está escrito. Y es representación de que Él es el Mesías. Se están cumpliendo las escrituras. ¿Hacia dónde nos está apuntando? Y por eso en algo ellos se gozaron, que creían que iban a salir de la opresión del pueblo romano. Pero cuando realmente el Espíritu Santo vino sobre ellos, se dieron cuenta. Aquí usted tiene que darse cuenta que Juan está escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le está acordando todo lo que él vio, todo lo que él vivió con Jesús, porque toda la Escritura es inspirada por Dios,
útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar. Aquí ya Juan, vemos a un Juan lleno del Espíritu Santo, está escribiendo el Evangelio de Juan, está narrando todo lo que aconteció en cuanto al Hijo de Dios. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. No podemos nunca leer el Evangelio de Juan y dejar a un lado su propósito, que es mostrar que Jesús es el Cristo, la promesa de toda la Escritura, y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Juan nos enseña que esta acción trajo a la mente de sus discípulos. Juan nos enseña que esta acción trajo a la mente de sus discípulos un pasaje escrito por David, Salmo 69:9. El celo por tu casa me consume, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Salmo 69:9. Porque eran hombres judíos conocedores de la Escritura. Hoy la gente quiere que le hagan cosquillas en los oídos. Por eso Jesús es el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Esto es lo que resalta Juan, que sucedió en la mente de sus discípulos. Eso es lo que sucedió en la mente de ellos. Este es el Mesías. Se cumplió todo lo dicho por la Escritura. Todo lo que la Escritura había dicho del Mesías se cumplió. Esas acciones eran propias del Mesías que vendría. Pero también queda una enseñanza para nosotros. David fue vilipendiado, insultado, menospreciado por el celo de las cosas de Dios. Mical lo menospreció. Acuérdese que la misma mujer lo menospreció cuando él prácticamente quedó desnudo delante del Señor. Esta posición de celo santo le acarrió enemigos a David. Y mi pregunta, ¿a dónde ha quedado el celo por las cosas de Dios? ¿A dónde ha quedado el celo por las cosas de Dios? Nos hemos acostumbrado al pragmatismo de la vida. No generes conflicto. Alguien me decía, pastor, pero es que usted se volvió un apologista. Le dijo, es que eso es lo que tenemos que hacer. Un defensor de la verdad. O sea que tú estás consistiendo. ¿Ya lo entendió? Todo lo que se está haciendo en las iglesias. ¿Acaso Jesús no fue defensor? ¿Acaso Jesús no defendió el celo por su casa? Hoy nos hemos olvidado del celo por la casa de Dios. Hoy vemos a un hermano pecando y no le decimos nada, no lo corregimos. Es nuestro deber que si vemos un hermano en pecado tenemos que corregirlo, tenemos que llamarle la atención. Hoy es terrible, se ven supuestamente ministros de la música, por eso usted ve que ya no tenemos música, o sea, tenemos los himnos que es mucho mejor, como la iglesia antigua, como la iglesia pasada, conviviendo, matrimonios separados, de buenos amigos y conviviendo, el mejor amigo y te quito la mujer y estoy aquí en un púlpito ministrando alabanza. ¿Qué es eso? Consistiendo la fornicación, el adulterio. No importa que la paz momentánea sea el camino de una aflicción eterna, mi hermano. No, todo bien, todo bien.
donde realmente no todo está bien. Nuestras bocas calladas son bien recibidas por los incrédulos, pero son fuente de sus pies en pos de su perdición. Su boca callada. Mucha gente no abre esa boca para testificar de Cristo cuando tanta gente se está yendo al infierno. Hoy en día no estamos dispuestos a ser consumidos ni aniquilados por las cosas de Dios, como un Juan Hus, que murió en la hoguera por decir la verdad. Lo quemaron, lo cocinaron, y cuando estaba siendo cocinado, les dijo: ustedes están cocinando este ganso, pero se va a levantar un cisne que los va a hacer temblar. Y estaba hablando de Martín Lutero, cuando se levanta a los 100 años Martín Lutero, y derrumbó totalmente todo lo que tenía la Iglesia Católica completamente. ¿Ven? Hoy en día la gente no quiere sufrir por causa de Cristo. Entonces yo me hago la pregunta: entonces, ¿qué clase de cristiano es usted? Versículo 18. Y los judíos respondieron, le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Por qué ellos le dijeron? ¿Por qué haces esto? Muéstranos una señal. Porque ellos estaban relacionando ya lo que estaba Jesús haciendo con el Mesías. Mire la mente. Y aquí muchos están aquí, pero ni siquiera hay muchos aquí que están relacionando todo esto, que está apuntando todo esto a Cristo completamente. ¿Sí? Porque lo que queremos es oír son emociones. Dios te va a dar un carro, agárralo. Dios te va a dar agarra. La unción está aquí. Pero no queremos agarrar lo que verdaderamente la Escritura quiere que nosotros conozcamos. ¿Qué señal haces? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Entonces estos mercaderes habían pagado cuota a los saduceos y fariseos del Sanedrín para conseguir las concesiones como mercaderes que disfrutaban. Tenían técnicamente sus derechos en este asunto. Ya que te atreves a hacer esto, tú, un desconocido hombre, ¿qué señal haces? Así como los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales. 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Sin duda alguna había algo había en este hombre que tuvo la autoridad de expulsarlos del templo. Así que, siguiendo el pensamiento judío, le pidieron una prueba de su autoridad. O sea, bajo el pensamiento judío, cuando alguien hacía algo de esta magnitud, le pedían una señal. Tal vez aún en torno a la promesa del Mesías, ellos estaban diciendo, pues, es así como las Escrituras describen al Mesías. Danos algo visible, prueba que tiene la autoridad para hacerlo. Y los judíos tenían esto en mente: el Cristo debe comprobar que lo es haciendo maravillas. Y Jesús, vemos que hizo muchas señales, pero nunca porque se las demandaran. Él las hizo porque el Padre le dijo que las hiciera, no porque alguien le dijo que las hicieron. Mis hermanos, ¿se sigue demandando hoy en día una señal visible para creer? La respuesta es tristemente sí. Tristemente sí. Cuando invitan a la gente a las iglesias, lo que les hablan más es de las bellezas del pastor, de lo lindo que es la iglesia, de la mucha gente que hay,
pero nunca les dicen, vengan a oír un mensaje verdaderamente de la palabra. Hello. Y aquí está el problema. La fe de muchas personas está basada en la percepción, es decir, en algo que toque en sus sentidos. Qué triste. Qué triste. Hay gente que si no siente algo, dice, estuvo malo el culto. Y si no tiemblan, y si no hacen gestos, ahí no estuvo Cristo en el culto. Sabiendo que la Escritura dice que ahí estoy con ustedes. 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy. Aquí está Jesús, espiritualmente lo está. Está aquí con nosotros, completamente. Les pasa como Tomás, Juan 20, 24 y 25, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así hay muchos dídimos. Y Juan 20, 26, a los 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro con ellos, Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas. ¡Ay! Jesús traspasaba puertas. No nos dice que traspasó la puerta, estaba cerrada la puerta, seguro la abrió y siguió. Tantas cosas que meten. Aleluya. Y le dijo, y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, incrédulo. Ve, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y mete. Todo lo que él dijo se lo hizo y métele en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe que se fundamenta en la emoción está destinada a morir por las situaciones que llegan a la vida. Toda fe que esté fundada en la emoción va a morir por las situaciones que llegan en la vida. Ahora, esta es la tercera parte del mensaje, ahora esta es la señal que el Señor les daría. Versículos 19 y 20. Y respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Este es un gran problema hoy en día también. El entendimiento de los judíos y de los discípulos del Señor fue hacia el templo donde estaban parados. Era lo más lógico, era lo que estaban viendo ellos. Y sabemos que el templo de Jerusalén fue empezado a construir por el rey Salomón en el año 966 a.C. y terminado 7 años después, es decir, en el 959. El templo era una representación física del tabernáculo que Dios había mandado a construir a Moisés, el cual tenía 3 partes principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El templo tenía estas mismas partes, pero construidas de una forma magnífica, suntuosa. Pero este no era el templo de esta historia de Juan 2, porque ese templo de Salomón fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C. Totalmente, no quedó nada. Nabucodonosor lo volvió una nada. Nabucodonosor volvió una nada ese templo. Fue totalmente reconstruido.
y en el reinado de Persia, cuando los persas someten a los babilonios, ahora con el rey Ciro, por medio de Nehemías, acuérdese, y Esdras, el templo vuelve a ser edificado, pero también conocemos que ese templo que vuelve a ser edificado queda otra vez destruido completamente. Amén. O sea que ellos ellos regresar del exilio, empezó a reconstruirse el templo. Ellos estaban reconstruyendo. ¿Sabe qué fue lo primero que reconstruyeron? Sus casas. Y miraban el templo y lloraban. Acuérdense de Nehemías y Esdras. ¿Y qué les manda decir? ¿Ustedes por qué están reconstruyendo sus casas? Ustedes tienen que reconstruir el templo. Es lo mismo. La gente quiere venir a las iglesias y reconstruir su vida, pero no quiere verdaderamente, que lo de adentro, que está totalmente perdido, Dios lo reconstruya. Porque están más interesados en lo de afuera que en lo de adentro. Por eso en el año 20 antes de Cristo, Herodes el Grande, para agradar al pueblo judío, decidió realizar una obra monumental, el nuevo templo que conocemos como el templo de Herodes. En la época de nuestro Señor Jesús, dicen que habían pasado 46 años desde que empezó a construirse. Ahora era el nuevo templo, que se llama el templo de Herodes. Y sabemos que no terminó de construirse plenamente hasta el año 64. O sea que les duró el templo de Herodes para congraciarse con los judíos. Acuérdense que la línea de Herodes, por eso Herodes el Grande tenía línea judía. Los que no sabían, pues sépanlo. Pero vemos que en el año 70 queda totalmente también destruido completamente. Después de que Jesús también hace su predicción de que en 3 días iba a destruir el templo, también se cumple esa predicción, pero Jesús está hablando más del templo de Él. ¿Amén? O sea que la construcción del templo de Herodes duró 84 años y era una obra grandiosa. Y lo único que queda de todo eso, que es el muro de los lamentos. Usted lo ve, ¿cierto? Usted lo ve por la televisión. Lo único que ha quedado es el muro de los lamentos, donde usted ve ahí a los judíos esperando al Mesías. Pero sabemos que ya el Mesías vino y a ellos no les ha amanecido. Amén. Pero a los que son escogidos, Dios los va a despertar. El muro de los lamentos es lo único que sobrevive en dicho templo. De allí que el Señor dijera, miren la señal que les voy a dar, y es esta: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Era una afirmación absurda para aquellos que creían que estaban hablando del templo donde estaban parados. Ellos creían que lo que Jesús había dicho es que lo iba a destruir, que Jesús en 3 días iba a destruir el templo. Y lógico, Él estaba hablando de su templo. Por eso, mis hermanos, no entender las palabras de Jesús no es algo exclusivo de esa época. Hoy en día muchas personas toman las palabras de las Escrituras y hacen de ellas lo que quieren. O sea, le dan muchos significados. La Escritura tiene un solo significado. Aún haciendo afirmaciones tan absurdas como estos quienes se habían formulado dicho pensamiento. Pero el apóstol Juan nos dice que en el versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. El templo representa la manera de acercarse a Dios, mis hermanos. Aquí está la enseñanza. De llegar a la presencia de Dios, de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Jesús es precisamente eso, la manera de acercarnos a Dios.
Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. O sea, que el verdadero templo ahora era Cristo. Y que ese verdadero templo es la que nos da comunión con nuestro Padre, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y y Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Hebreos 10:19-20, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y Jesús es Dios en medio de su pueblo. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y puso su tabernáculo en medio de nosotros. Y Mateo 1:22 y 23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por lo tanto, el verdadero templo ahora es Jesús. El templo dejaría de existir, pero ahora tendríamos un templo real, vivo, a través de Jesucristo. Por eso los judíos se les paraban los pelos cuando Él decía, el Padre y yo somos uno. Cuando Él decía, yo soy la verdad, el camino, la vida. Se le paraban los pelos cuando Él decía, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Porque esa es la comunión. Ahora, el templo no tendría nada que ver, porque el verdadero sacrificio estaba ahí, el verdadero templo estaba ahí. Miren, el verdadero sacrificio, los corderos que representaban antes, ahí estaba el verdadero Cordero de Dios, y ahí estaba el verdadero templo de Dios. ¿Ven? O sea que usted al estar aquí, o como se hace hoy en día, construyamos el templo y tan hermosos los templos, vanidad de vanidades, mis hermanos. Si en un futuro crecemos y tenemos los fondos de comprar una casa, pero ese no es el lugar donde habita el Señor. Donde habita el Señor somos cada uno de nosotros, mis hermanos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Se ofanan los pastores diciendo la belleza de los templos que tienen, pero ni siquiera tienen al verdadero templo que es a Cristo. Ni lo predican. Es lo más triste. Que ni lo predican, mis hermanos. A Cristo no se predica hoy en día. Pastor, ¿cómo yo sé que se predica a Cristo? Desde que empiece hasta que termines hablando de Cristo. No lo hacen. ¿De quién hemos hablado hoy aquí? Desde que empezamos hasta que terminamos. Sigamos. Por eso, no entender la globalidad de la Escritura lleva a una mala interpretación de las palabras de ella misma. Por eso cada creyente debe leer su Biblia, aunque sea en la vida, unas 5 veces de tapa a tapa, para que tenga la globalidad de las Escrituras. ¿Cuántas veces ha leído ya usted su Biblia? De tapa a tapa. Esa pregunta. Por eso cuando ellos vieron las señales, cuando vieron todo, ellos todo lo relacionaron con la Escritura, mis hermanos. Hoy todo lo relacionan es con emociones. No, tenemos que relacionarnos con la palabra de Dios. ¿Será que el pastor hoy ha sido bíblico? El día que ustedes me vean llegar aquí que yo no sea bíblico, algo pasó con el pastor. Hello. Y muchos pastores hablan la Biblia, pero no son bíblicos, porque agarran a hablar cosas que ellos le meten al texto. Su pensamiento, su exégesis, no es la exégesis,
no lo que realmente el autor estaba diciendo lo que estaba pasando. $15 minutos y terminamos, mis hermanos, para que no tengan, porque yo sé que ya a las 2:30 comienza a sonar un poquito el estómago, pero regáleme 15 minutos. Ahora permítame saltar al versículo 23 antes de tocar al 22. Porque lo que hace Juan en estos últimos 4 versículos es contrastar 2 tipos de fe en torno al Señor Jesucristo. Hay 2 tipos de fe y las vamos a ver en esta mañana para terminar en estos últimos 15 minutos. Juan 2, 23 al 25. Y dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Cómo no, moñito? Viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Escuche por favor, póngale cuidado a estos últimos 15 minutos. Hay un tipo de fe que se llama, del griego pistis, que es vacía, que es espuria, que es pasajera, aquella que se soporta en lo emocional. Es lo que hay hoy en día, toda esta fe emocional. Muchos creyeron en su nombre. Oh, muy parecido a las invitaciones que se hacen hoy al final de algunas reuniones de iglesias cristianas. Eso lo hacíamos. Repite esta oración y serás salvo, porque la Escritura dice en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo no, moñito? Habrá fiesta en los cielos. Fiesta en los cielos. ¡Qué vacío! Y qué infantil ahora me suena todo esto. Y a usted también debe sonarle vacío e infantil. Muchos se acercan a Jesús y tal vez muchos se acercaban a Jesús y tal vez le decían, creemos en ti, pero Jesús no creía en ellos. Ahí lo está diciendo la Escritura. Él no se fiaba de ellos, no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y conoce el ser de cada persona. Conoce su corazón y sabía quiénes eran sus ovejas y quiénes no. Quiénes eran los emocionalistas que ahora le decían, creemos en ti, pero que en 3 años estaban en la turba gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Eso es la verdad. Los que salieron a recibirlo en la entrada triunfal, esos mismos fueron los que después dijeron, crucifíquenle, crucifíquenle. Hoy en día hay muchos que creen en su nombre, pero Jesús no cree en ellos. Hoy en día la fe de muchos se soporta en lo emocional. Por eso a una muchacha en el Facebook le dije, tú eres más emocionalista que escritural. Sea escritural. Porque les ofende que uno sea doctrinal, a la gente le ofende, a los mismos cristianos que dicen cristianos, les ofende que uno sea escritural. ¿Sabes? Me dice, todo lo que escribes es de la Biblia. Y le digo, pues ¿qué quieres que sea? ¿De dónde? ¿De la Biblia o del diablo? Hasta Satanás citaba la Escritura. Y hoy estos creyentes supuestamente ni nombran la Escritura porque son más emocionales. Emocionales por todos lados. Y tratan de hacerle la vida al hombre tranquila. No, la vida no consiste en bebida ni comida.
La vida representa la justicia del reino de Dios en un corazón. Usted no puede tener paz sabiendo que muchos de su familia se van a ir al infierno si usted no les predica, le da testimonio del Evangelio. Las iglesias anuncian la venida del ungido de moda. Lo llamativo de las iglesias son su espectacular grupo de danza, de alabanza, sus ministraciones, sus sanidades. Pero por ningún lado está Cristo, ni la Escritura. Todo lo que toque la emoción de alguien, porque sobre eso se mantiene la fe de muchos. Por eso cuando llega la tormenta a sus vidas, esos creemos en tu nombre, entran en gran cuestionamiento. ¿Qué si te toca perder un hijo? ¿Qué si te toca vivir un cáncer? ¿Qué si te toca vivir una prueba como la de Job? Porque hoy en día, eso no me puede pasar a mí. Eso dijo una vez este hombre que murió en este accidente. Marilyn Monroe, un verdadero cristiano no muere en un accidente, le tocó comerse sus palabras. A semejante hereje también. Y si usted quiere saber por qué es un hereje, le puedo mandar las citas, le puedo mandar mensajes donde él decía que Jesús era un hombre común y corriente. Imagínense, Dios hace lo que quiere, con el que quiere a la hora que quiere, inclina el corazón del rey y hace lo que él quiere. Ahí les colocó a Maduro para quebrantar todos esos venezolanos. Hello. Cada presidente representa el estado del corazón de un pueblo. ¿Por qué cree que tenemos todos estos gente tan corrupta en nuestro medio? Porque en sí el corazón de todos los colombianos quieren sacar ventaja y hacerle trampa al que puedan. Buscar la oportunidad para hacerle, aún los mismos cristianos no saben cómo buscar la oportunidad para agarrar al hermanito y sacarle lo que pueda al hermanito. Por eso, como abrebocas para la próxima semana, voy a tocar Juan 3:3. Voy a tocar Juan 3, donde Nicodemo viene a Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si ves señales, pero Jesús rápidamente le baja el morro de su nube, donde ha depositado su confianza y le dice en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El ver una señal no te hace nacer de nuevo. O un milagro, la señal es Cristo. Si tú logras ver a Cristo, si se te abren los ojos, tú vas a poder nacer de nuevo. Y el único de todos esos fariseos, de todos esos religiosos, el único que nació de nuevo fue Nicodemo. Él no estuvo de acuerdo en el juicio que le hicieron a Jesús. El único que no estuvo de acuerdo fue Nicodemo. Por eso él se fue y se apartó. Porque él sabe que bajo las leyes judías a Jesús le hicieron un juicio injusto, porque tenía que cumplirse toda la escritura. Y yo le hago una pregunta, ¿usted sabe por cuántos juicios pasó Jesús? ¿Sabe por qué lo juiciaron de noche?
porque nos falta mucho conocer la Escritura, nos falta mucho conocer el contexto judío, el contexto romano. ¿Sabe por qué Pablo utilizó un amanuense para escribir sus cartas? ¿O la carta a los romanos? ¿Sabe qué era un amanuense? Era una especie de secretario que escribió una de sus últimas cartas. ¿Sabe por qué? Porque la mano de Pablo estaba atada a la de un soldado romano, no podía escribir. Y me va a decir a mí, esos hombres como William Tyndale, que muere por traducir la Biblia, verdaderamente para que tuviéramos esas riquezas de la Escritura, y hoy lo que hacen los pastores es llegar y darle a la gente una comida chatarra ahí, y se van a la casa con ese mundo de dinero a engordar. Y muchas veces, ustedes que Dios les da pastores serios. Hello. Y a veces el pastor tiene que llegar a la casa a pedir prestado dinero porque no tiene para alimentar su familia. Y eso es lo que muchos pastores reales, amadores de la Escritura, hombres genuinos de Dios, sufren como Pablo. Pero yo prefiero acostarme con el estómago un poquito vacío, pero haberle entregado una palabra que lo alimentó a usted, mi hermano. O sea que el próximo domingo no se la pierda, no se la pierda. Y termino en el versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, cuando había dicho: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Miremos en dónde se soporta la fe de estos, o sea, de los discípulos y de un verdadero discípulo, porque aquí también aparece que estos creyeron. O sea, miremos dónde se soporta la fe, en la Escritura y en las palabras de Jesús. Ahí es donde se soporta realmente. Ahora, ¿quién le dio esa capacidad? Juan nos dice que cuando el Señor resucitó, se acordaron que había dicho esto. 3 años después de tantos acontecimientos que vinieron en esos 3 años, tuvieron la capacidad de recordar este momento y estas palabras. ¿Cómo las recordaron? ¿Cómo las recordaron? Porque después de su resurrección, 50 días estuvo con ellos, el Espíritu de Dios vino a morar en ellos, y por eso, como dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas. ¿De qué es lo que se encarga el Espíritu Santo? De enseñarnos todas las cosas, de iluminarnos las Escrituras. ¿Qué estaba haciendo ahí Juan? Escribiendo, inspirado, iluminado por el Espíritu Santo, dejando la revelación para que nosotros la tuviera y después nosotros ser iluminados por el Espíritu Santo. Y la confianza en Dios no se basa, por lo tanto, la confianza en Dios no se basa en emocionalismo, se basa en capacidad que solo viene a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién ilumina la Escritura? Hay una unión siempre entre el Espíritu Santo y la Escritura. ¿Necesitan aquellos que tenemos el Espíritu Santo de Dios señales para creer en su nombre? ¿Necesitamos señales para creer en su nombre? No necesitamos señales. ¿Qué necesitamos? La Escritura.
porque tenemos la Escritura, en ella se soporta nuestra vida. Puede venir la tormenta a azotar nuestra vida, pero cuando pase nuestra vida permanecerá firme. ¿Por qué? ¿Por qué? Después que viene el Espíritu Santo, los apóstoles soportan todo lo que soportan. Por el poder del Espíritu Santo. Por la palabra que realmente estaba viva en sus vidas y en sus corazones. Por eso el Espíritu Santo, ¿usted cómo cree que Juan pudo recordar todo lo que vio, todo lo que vivió con Jesús? ¿Cómo pudo recordar las palabras sabiendo que todos estaban dormidos en Getsemaní y él anota toda la oración de Jesús? ¿Cómo creen? El Espíritu Santo lo inspiró. El Espíritu Santo le recordó todas las palabras de Jesús, aun cuando él estaba dormido. Por eso nosotros, la única forma de nosotros establecernos en la seguridad de Dios es a través de su Escritura, de su palabra. Ahí nadie te va a engañar, mi hermano. Ahí nadie te va a confundir. Ahí nadie te va a engañar. Cuando te vengan a decir algo raro, miremos a ver si está en la Escritura. Miremos a ver si existen más apóstoles según la Escritura. Miremos a ver si existen más profetas según la Escritura. Miremos a ver si es bíblico pedir todo lo que están pidiendo en las iglesias. Miremos a ver si realmente lo que se está diciendo ese pastor es de la Biblia. Y para terminar, mi hermano, tu fe no puede estar basada en emociones. Tu fe tiene que estar basada en la Escritura, en la palabra de Dios. Acuérdese todo ese trasfondo que traíamos emocional. Ahora estamos siendo escriturales. Amén. Y no quiere decir que por ser escriturales, pues no tengamos emociones. Tenemos emociones, pero las tenemos en el punto que Dios quiere que las tengamos. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie y oremos. No se olviden de ahora llevarse los